¿Qué tal? Mi nombre es Hazel Muñoz, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil y hoy les voy a hablar sobre los materiales polímeros, su clasificación y propiedades. Los materiales polímeros son macromoléculas formadas por la unión de unidades repetitivas denominadas monómeros, que siguen un patrón determinado. En su clasificación tenemos, primero, los polímeros según su composición química. Estos se dividen en dos, en copolímero y homopolímero. El copolímero tiene la particularidad de componerse por dos o tres unidades químicas diferentes, formando, por así decirlo, una cadena heterogénea y gracias a la diversidad de combinaciones que puede generar, conocemos las siguientes especies: copolímeros aleatorios, alternados, en bloques y en injerto. Por otro lado, los homopolímeros se componen por monómeros idénticos. Si subdividimos este grupo, nos encontramos a 5 tipos de polímeros: las polifinas, los poliestirenos, los palienos, los polivinilos y los poliacrílicos. Por otro lado, también tenemos a los polímeros según las propiedades físicas. Estos se dividen en tres grupos principales. Tenemos a los plásticos. Estos tipos de polímeros son de origen sintético y se caracterizan por su maleabilidad ante la presión o el calor, como por ejemplo tenemos los tubos de PVC, el acrílico y el poliestireno. Por otro lado, las fibras son existentes tanto en la familia de los polímeros naturales como en los sintéticos. Podemos reconocerlos por sus moléculas alargadas capaces de crear resistentes hilos finos, y estos se encuentran en nuestro día a día en algodón, seda, poliéster y nylon. También tenemos a los elastómeros, que son polímeros muy elásticos de origen natural y sintético, y podemos verlos en el neopreno y en el caucho. Los polímeros, según el origen de su composición, se dividen en dos grupos principales: los naturales y los semisintéticos. Los naturales nacen de la naturaleza, por lo que podemos descubrirles en muchos seres vivos. Algunos ejemplos de estos son las proteínas, el almidón, la seda, el colágeno, por nombrar algunos. Por otro lado, los semisintéticos tienen una característica de ser modificado, partiendo de la naturaleza, como por ejemplo la nitrocelulosa y el polimerocaucho vulcanizado. También tenemos en esta sección a los sintéticos, que simplemente son polímeros creados a base de polímeros naturales en laboratorios industriales. Ahora, los polímeros según su forma. Estos son más simples. Si tomamos en cuenta la forma del polímero, estos se pueden clasificar en polímeros lineales y polímeros ramificados. Los lineales se originan cuando el monómero que lo forma tiene dos puntos de ataque, de modo que el polímero se forma unidireccionalmente formando cadenas lineales. Por otro lado, los polímeros ramificados se forman porque el monómero posee 3 o más puntos de ataque, de modo que la polimerización ocurre tridimensionalmente, es decir, en las 3 direcciones del espacio. En base a esto es que podemos encontrar variadas formas de los polímeros. La variedad de las disposiciones estructurales en los polímeros permiten que estos cuenten con características diversas. De esta manera podemos encontrar que los polímeros lineales son de materiales blandos y moldeables, mientras que los ramificados serán frágiles y rígidos. Por último, tenemos a los polímeros según su mecanismo de polimerización. Los polímeros de adición se desarrollan en los monómeros que cuentan con varias conexiones, por ejemplo, la mutación de células cancerinas, mientras que los polímeros de condensación se desarrollan paso a paso con una molécula de baja masa molecular como el alcohol. Ahora, vamos a ver también las propiedades de los materiales polímeros. Para las propiedades de los materiales polímeros tenemos 3 grupos principales. Tenemos las propiedades mecánicas,
que estas propiedades se relacionan con el comportamiento del polímero frente a distintos procesos mecánicos. Entre estas propiedades se encuentran la resistencia, la dureza y la elongación. La resistencia se relaciona con la firmeza de un polímero frente a la presión ejercida sobre ellos, sin sufrir cambios en su estructura. Por ejemplo, un polímero resistente es el policarbonato. Por otro lado, la dureza es la capacidad de un polímero de oposición a romperse. Un polímero con elevada dureza es el polietileno. Por último, tenemos la elongación, que es la capacidad de un polímero de estirarse sin romperse cuando se ejerce una presión externa. Los polímeros que poseen esta propiedad también se denominan elastómeros, como por ejemplo el polibutadieno. Por otro lado, tenemos las propiedades físicas de los polímeros. El comportamiento eléctrico de los polímeros depende predominantemente de los enlaces predominantes covalentes que limitan su conductividad eléctrica. Por esta razón, la mayoría de los polímeros son aislantes. Tenemos en esto dos puntos principales, que es la resistividad eléctrica, que hace referencia a un punto específico del material, así que lo que busca es definir la densidad de la corriente de un material resistivo, causado por el campo eléctrico en un punto. También tenemos por otro lado la rigidez dieléctrica, que es el máximo gradiente del potencial que un material aislante puede resistir sin rotura. Por último, un punto no tan importante es la constante de esta rigidez dieléctrica, que es la medida de la deformación interna o el almacenado de la energía que ocurre cuando un campo eléctrico es aplicado a un o no conductor. Por último, tenemos las propiedades físicas de los polímeros. Dentro de estas propiedades se incluyen la dureza, la alta elasticidad, la viscosidad, la elasticidad y la tendencia a formar estructuras amorfas y o semicristalinas en lugar de cristales. Estas propiedades las podemos ver bastante fácil y podemos denotar bastante fácil los polímeros. Eso ha sido todo por mi exposición de hoy. Los espero en una próxima ocasión. Muchas gracias.